Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico. Milenta coses pas que esfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. Seguimos adelante en Iniciativa polo Asturiano en Ondes con más convidados. Neste caso vamos a falar dun máster para los profesores de la nosa lingua, para los profesores de asturiano, y falamos con un de los esos digamos profesores, de los esos maestros, que non lle outro que é Xosé Antón González Riaño, que además lle miembro de la Academia de la Lingua Asturiana y atiéndenos a través de la línea telefónica. Xosé Antón González Riaño, moi bones. Hola, buenos días. Xosé Antón, falamos, ya tuviste en nuestro programa cuando tuvimos presentes na Universidade Asturiana de Branu. Prestábamos que nos contares en qué consiste este máster para los profesores de docentes de asturiano. Bueno, vamos a ver, estamos hablando del máster de formación del profesorado de secundaria, y entonces de lo que se trata es que cualquier persona que en estos momentos quiera ser profesor de lengua asturiana en educación secundaria tiene que hacer necesariamente y obligatoriamente este máster de formación del profesorado. Previamente, pues los profesores pues tienen los futuros profesores tienen una formación de inicio, por ejemplo, a través del actual título de posgrado de especialista en filología asturiana. Fina este año este título de especialista. A partir del próximo año, pues la formación de inicio que van a tener los profesores pues será digamos que el minor de filología asturiana en los estudios que ellos cursen de una carrera, de un grado en relación con cualquier filología. Por lo tanto, en definitiva, el máster de formación del profesorado es condición necesaria para impartir docencia de lengua asturiana en educación secundaria, y bueno, yo creo que es una opción desde el punto de vista profesional especialmente interesante en estos momentos para el profesorado. Falamos, Xosé Antón, del plazo de matrícula entamó el 18 de abril. Parece ser que ya hasta xuno cuando pueden apuntarse a este máster del profesorado para docentes asturianos, ¿no? Sí, el máster de formación del profesorado de educación secundaria, pues estamos ahora mismo en la fase de preinscripción. Esta fase va desde entamó el 18 de este mes, del mes de abril, y va a allargarse hasta el 14 del mes de xuno. Por lo tanto, la gente pues tiene todavía tiempo de pensarlo y de sopelexar si esta es una buena salida profesional. Yo creo que sí, que para los filólogos, pues y sobre todo si tienen conocencia de asturiano, si previamente cursaron estudios de asturiano, pues yo creo que es una buena salida profesional, porque efectivamente es la condición exigible para ejercer la docencia en asturiano en secundario, y al mismo tiempo pues tienen una titulación más, que es un máster universitario, que ahora mismo pues son estudios oficiales, digamos, y implica una titulación superior a cualquier grado que se pueda hacer en estos momentos.
Falabes también lo que era el minor de asturiano, que y una de las vindicaciones que se está haciendo al rollo de la nuestra lengua, que lle la posibilidad de llegar o algamar a una titulación superior, pero hasta este momento lo que tenemos oficial y la posibilidad de ser minor, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar con las posibilidades que tenemos y hasta este mismo curso en el que estamos existía el título de posgrado de especialista en filología asturiana y por lo tanto con ese título de posgrado en especialista en filología asturiana puede accederse directamente a este máster de que falamos. Pero bueno, este y el último año, a partir de los próximos años, lo que tenemos que potenciar al máximo son las titulaciones o los calces que tenemos. En este sentido, el minor. Yo creo que el minor, pues digamos que lleva una opción interesante, seguramente mejorable, pero ya la que hay desde yo también animo a la gente que estudia filología que tenga en cuenta, digamos, esta opción del minor como formación de inicio antes de hacer el máster. Jesús Antón, estamos hablando de este máster del profesorado, va a desenvolverse a lo largo del viniente curso. Todos los contenidos de este máster de especialidad de asturiano y toda esta historia para formar a docentes de asturiano, hombre, no lle tampoco el envís del nuestro programa, pero esa formación para hacer una esvilla, lo que se puede hacer una esvilla, ¿dónde se afonda, en qué tipo de conocimientos adquieren estos docentes? Vamos a ver, pártese de la idea de que los los futuros profesores que acceden a este máster ya tienen una conocencia lingüística, un dominio lingüístico del asturiano, un dominio teórico práctico, filológico del asturiano, pues más o menos aceitado. Lo que se falla en el máster es actualizar su formación filológica a las necesidades de los alumnos de secundaria. Y es decir, dice, de todo esto que vosotros conocéis de filología asturiana, vamos a trabajar sobre aquellos aspectos que van a ser un poco la base que vosotros vais a tener que poner en juego en las clases de educación secundaria y bachillerato. Por lo tanto, hay ese contenido de adaptación de los conocimientos filológicos. Pero después estudiense cuestiones de tipo psicológico relacionadas con la psicología del desarrollo de los adolescentes, cuestiones de tipo sociológico, cuestiones de tipo pedagógico, de organización, de gestión, de relación con las familias, de tutorías con los alumnos, cuestiones de tipo didáctico, o metodológico, cómo dar clases de lengua asturiana en la educación secundaria y bachillerato. Y es decir, el máster tiene un contenido muy dirigido a que personas que ya tienen una conocencia filológica sobre la lengua asturiana puedan, digamos, afallar esos conocimientos a lo que es la realidad educativa desde el punto de vista psicológico, pedagógico, sociológico y metodológico. Eso y un pocoñín, digamos, el componente del máster. El máster también tiene un componente especialmente interesante y que resulta muy provechoso para los alumnos, que lleve prácticas en centros, en institutos, y son unas prácticas potentes que lleven la mayor parte del tiempo de los alumnos, de tal modo que finalmente pues un alumno pues conoce la realidad de un centro educativo, de un centro de IES, está en contacto con un profesor de lengua asturiana que va a ser el su tutor, tiene que impartir clases, tiene que programar unidades de aprendizaje y por lo tanto esa parte práctica que lleve el nollo fundamental del máster, pues yo creo que es especialmente interesante. Y decíamos, aparte de Santón, que bueno, yo un máster estamos conociendo en nuestro programa, que yo un máster que afonda en todo lo que lleve la lengua asturiana y aparte todo lo que supone el dar esa conocencia a los guajes de secundaria y bachillerato. ¿Cuál hay la demanda todos estos años de este máster? ¿Son muchos los filólogos o los maestros que quieren acceder a este máster del profesorado? Bueno, vamos a ver, hay que partir de una cuestión. En primer lugar, el máster y la especialidad de asturiano en el máster, pues lleva una realidad que se asumió en el ámbito universitario con total normalidad. Vamos a ver, hay que reconocer que hay más oferta que demanda, y es decir, yo creo que
en fin, por no centrarse en esta cuestión, están deseando pasar una oportunidad cuando en realidad hay plazas. Yo me insisto, parece que esto debe ser a dos causas. En primer lugar, que un cierto desconocimiento de las posibilidades y de la realidad de la especialidad de asturiano en el máster de secundaria, y después otra cuestión que da cuando los futuros profesores escaecen, que efectivamente para acceder al máster, pues bueno, necesitas una licenciatura o una titulación de grado y unos conocimientos previos de filología asturiana, bien a través de la especialidad de filología asturiana o en un futuro a través del minor. Pero también se puede acceder, cualquier licenciado o graduado puede acceder al máster, aunque no tenga esa titulación filológica, al través de un examen en el que demuestre digamos la conocencia, el dominio de contenidos teórico-prácticos de la filología asturiana, el contenido filológico, etcétera, etcétera. Y esta opción a mí parece también interesante. Quiere decir que hay personas que a lo mejor son filólogos o historiadores o lo que sea, que no tienen estudios anteriores de filología asturiana, pero que saben mucho, sabrían digamos poner de manifiesto el conocimiento sobre la realidad, sobre las características morfosintácticas del asturiano, o léxico-semánticas, o fonético-fonológico, o cuestiones de tipo literario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta gente tiene una oportunidad aquí también interesante a través de un examen previo de acceder al máster, y una vez que el máster se supera, pues son a todos los efectos profesores de lengua asturiana de educación secundaria. Yo creo que este es un dato interesante. Xos Antón, falamos, como decimos, estamos en iniciativa pola Asturiano Nesondes, falando del máster de profesorado para docentes de asturiano secundaria y bachillerato, con Xos Antón González Riaño, que además de un de los profesores de este máster y es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana. Pero estábame a fondar una cuestión a lo largo de esta entrevista que estamos charrando, que lle lo que nos contabes del futuro de lo que tiene esta posible preparación, un futuro del asturiano que, bueno, con todo lo que se fala, siempre se está falando del futuro asturiano, la situación legal que tiene, pero un futuro que hai que ser positivo, ¿no? Que quizá ves nun futuro sella ainda mellor, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo parto de la siguiente cuestión. Efectivamente, son tiempos de crisis y por lo tanto de muchos ajustes y restricciones desde el punto de vista económico. Eso nótase, pues por ejemplo, en la contratación de profesores en cualquier etapa educativa, primaria, secundaria, bachillerato y para cualquier especialidad. Pero dicho esto, si hay digamos una especialidad que que tenga posibilidades de crecimiento, yo creo que la especialidad de lengua asturiana, tanto en primaria como en secundaria. Quiere decir que una especialidad que según vayan aumentando el número de alumnos va a necesitar profesores, y por lo tanto yo creo que todavía sigue siendo una especialidad rentable dentro de este marco general, pues bueno, de restricciones y de ajustes, como te comentaba en antes. Y desde yo la especialidad universitaria, digamos que puede encontrarse muy favorablemente, y ya sería desde yo muy interesante desde el punto de vista de la empleabilidad y desde el punto de vista de cuestiones profesionales, sí, como está previsto, el gobierno de Asturias negocia con Madrid el reconocimiento de la especialidad docente para el profesorado de primaria y secundaria, y es decir, que los profesores puedan acceder pentemedias de una oposición o pentemedias de concursos de traslados a algamar una plaza definitiva por lengua asturiana. En ese sentido, ahí hay muchas más perspectivas, y un tema que estamos reivindicando, que se está trabajando, y yo creo que con la implicación de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias. Esto abriría posibilidades mucho más optimistas, para el profesorado de lengua asturiana en secundaria, desde yo.
falamos, Sosantón, de la preparación de los maestros, que lle algo que en el nuestro programa, que tratamos todos los temas desde todos los ámbitos de la nuestra sociedad, lle per importante el que los nenos y les nenes tengan la posibilidad de estudiar asturiano lo máximo posible, porque eso, y falamos de sociolingüística, eso, Sosantón, lo que falle que la lingua agarre prestigio y que después la lingua pueda algamar, digamos, muchos estalles na nuestra sociedad, ¿no? Hombre, y claro que digamos que hay un componente de los sectores más mozos de Asturias que en una escolarización en lingua asturiana, pues la lingua podrían tener ciertos niveles de oralidad, de un asturiano coloquial, tener unas actitudes positivas, pero lo que afecta, digamos, el futuro de una persona desde el punto de vista del uso lingüístico es una educación, y es decir, cualquier persona tiene que tiene que dominar herramientas básicas de tipo comunicativo como la lectura, como la comprensión lectora, como la expresión escrita, como, digamos, el empleo de una lengua estandarizada, como el empleo de distintos registros, etcétera, etcétera. En ese sentido, el futuro de Asturias, desde el punto de vista lingüístico y sociolingüístico, pasa lógicamente por la presencia en el ámbito escolar. Hay otros ámbitos que ayuden y encontren mucho. Quiere decir, el que tengamos una buena literatura, como tenemos en este momento, y un elemento de primer orden para caltener el asturiano. Otro elemento que encontraría muchísimo también sería, digamos, que hubiera modelos lingüísticos pentemedios de los emisores de radio, de la televisión, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues una presencia de una lengua estandarizada, formalizada en la TPA y en la radio del Principado de Asturias, pues sería un encuentro sociolingüístico también muy importante. Pero desde luego, lo que determina el que se puede decir que una persona es plenamente competente en una lengua es la escolarización. Si un alumno recibe enseñanzas sistemáticas de asturiano en educación primaria y secundaria, al final puede ser bilingüe perfecto de castellano y de asturiano, y, digamos, trasladar esas posibilidades de bilingüismo al su ámbito de relación futuro sin torga ninguna. Sosantón, ya para ir rematando esta entrevista y agradeciendo fonderamente que atendieras al nuestro programa para explicarnos este máster del profesorado, prestábamos, que nos dieres algún detalluco, aunque supongo que la gente que esté interesada sabrálo, de cómo tienen que hacer, supongo que de ir a la sede de la universidad para pedir este máster, lo que lleve meramente trámites administrativos. Bueno, el máster llevas a cabo, digamos, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, pero digamos que todo lo relacionado con la preinscripción, con la matrícula, etcétera, etcétera, pues hay un organismo de la Universidad de Oviedo que lleva el Centro Internacional de Postgrado y digamos que facilita digamos a través de mecanismos online una perfecta preinscripción, matrícula, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Cualquier estudiante universitario sabe perfectamente dónde dirigirse, porque el máster de formación del profesorado por la especialidad de asturiano en este sentido no se aparta del resto de los másteres, y todos tienen un calce que lleva online pentemedias del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo. Pues, Sosantón, más nada, muchísimas gracias por atendernos una vegada más na Iniciativa polas Asturianas Ondes. Haberá otras ocasiones para falar y para afondar noutros temas, y deseamos que haya mucha matriculación, y aparte, por eso hacemos la entrevista, lo que queremos atalantar pues ye la importancia que la siente los docentes asturianos tengan esa fondera preparación, y que eso agarre a través de los escolinos, de los alumnos que vayan teniendo en secundaria y en bachillerato, pues ese prestigio que la lengua tiene que ir algamando poquillín a poco en nuestra sociedad. Muchas gracias, Sosantón, por atendernos. Bueno, gracias a vosotros. Salud, soy Ruma Barbero y préstame sentir Iniciativa polo Asturiano Nes Ondes.
meses y siento iniciativa polo asturiano nes ondes. Y el tiempo para aprender la nuestra lingua y qué mejor que facelo, como siempre, es con la nuestra maestra particular. Vamos a aprender ahora un poquillín de asturiano con la nuestra maestra Ana María Suárez. Muy buenas, Ana María. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué vamos a aprender en el programa de Güey? Bueno, hoy vamos a hablar de los sustantivos en singular y en plural, cómo se forman estos sustantivos. Vamos a ver un poco qué terminaciones tienen los sustantivos en singular y en plural. El sustantivo femenino singular acaba en a. Por ejemplo, neña. El sustantivo femenino plural fórmase con la terminación es. Por ejemplo, neñes. El sustantivo masculino singular acaba en u. Por ejemplo, neño. Y el sustantivo masculino plural fórmase con la terminación os. Por ejemplo, niños. Otros ejemplinos para aclarar un poco esto quedaría de la siguiente manera. Sustantivo femenino, perra. El plural formámoslo perres. Sustantivo masculino singular, perro. El plural formámoslo en os, perros. El adjetivo, ya sabéis que los adjetivos son palabras que expresen cualidades del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, charro, alto. Señor, gordo. El género en asturiano, bueno, los adjetivos tienen 3 géneros: masculín, femenín y neutro. Conello prieto, masculín. Falda prieta, femenín. Fumo prieto, neutro. Los adjetivos neutros acompañan a nombres non contables. Por ejemplo, miel, caro. Ropa, puerco. Bueno, hoy también me gustaría que aprendiéramos algo de vocabulario al rodeo de un tema. Por ejemplo, el tiempo que fai. Orvallo. Orvallo es ese agua a menudo que cae al orvallar. Borrina. Masa de vapor de agua en condensación que se acumula al ras de la tierra, de la mar. Abocanar. Parar de llover. Bastiazo o bastiar. Llover fuerte en un tiempo curtio. Xarazo. Piedra que cae de las nubes. Trapiar. Caer trapos de nieve. Solellero. Lluz y calor fuerte que da el sol. Ana, prestábame esclarear un par de duldes. Cuando fales de los plurales, hay deyes fasteres de Asturias que utilicen los plurales en as, ¿no? Podemos decir en la zona occidental y en partes de la oriental que, por ejemplo, en vez de decir les vaques, dicen las vacas, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, para la zona del occidente suena ellos un poco raro, ¿no? Cuando enseñas los plurales en es, que es el que nos recomienda la Academia de la Lingua, pues no están muy avesados a sentirlo en la fala. Cuesta ellos un poco. Dicen teneña, neñas, porque no ellos sal de forma natural, ¿no? Sí, además está admitido por la Academia esa posibilidad de los plurales en as. Decimos fundamentalmente zona occidental y partes de la zona oriental que, como decimos, dicen pues ese ejemplo, en vez de les vaques dicen las vacas y ye correcto de todes maneras. Y también una cosina para rematar lo que ye el xénero neutro. Cuando falamos en el xénero neutro y una característica propia del asturiano y que tiene además una cosa curiosa, porque los non contables es una cosa que me presta esclarear, que por ejemplo decir esta sidra ye malo, no se puede decir ye mala, ¿no? Efectivamente, son esos nombres non contables como fumo, sidra, miel, cosas que no se pueden contar, pues formarse con ese género neutro. Sí, que muchas veces puede decirse, por ejemplo, este ye sente malo, ¿no? Que se dice sobre cosas de ese tipo. Pues más nada, muchas gracias, Ana María, y dentro de un mes afondamos en el de aprendizaje de la nuestra lengua, prestonos abondo todas las cosas que nos contaste, y además porque hay un xeito pues de conocer la realidad lingüística de Asturias. Muchas gracias, Ana María, como siempre, tayueu. Venga, gracias a todos vosotros. Venga, tayueu. Tú puedes ayudarnos Asociándote desde 20 euros al año, colaborando como voluntariado,
participando en las campañas o usando el asturiano nel to negocio. Faite socio de Iniciativa polo Asturiano. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al Radio La Nuestra Llingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!